Muy buenos días, alumnos. Y les habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es Toledo y la consolidación del virreinato. Vamos a ver, después de que llegaron los encomendados aquí al Perú, vinieron y conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo. Después hemos visto también cómo estos encomenderos mismos que vinieron, cómo se mataron, la ambición por el poder. Hemos visto la muerte de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, hasta el hijo de Almagro, ¿no? Almagro el Mozo. También pudimos observar cómo llegó el primer virrey aquí al Perú en el año 1544. Quiso aplicar las leyes nuevas, pero lamentablemente lo mataron también al primer virrey. Hubo un desorden, un caos por el querer, la ambición de estos españoles de querer gobernar nuestro Perú. La ambición que tenían por el oro, cantidad de oro que existía en nuestro Perú. Ellos estaban ambiciosos por este metal, para ellos muy valiosos, y para nosotros en ese tiempo, nuestros antepasados no sabían el valor del oro. Y después de cuántos años vamos a ver la consolidación del virreinato, cómo se consolida el virreinato en el Perú. Pero, como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndole recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado muy importante, lavado de manos, que es muy importante antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Toledo y la consolidación del virreinato. Podemos ver, el primer virrey llega al Perú en el año 1544. ¿Y cuándo se consolida el virreinato en el Perú? Se consolida en el año 1569. Prácticamente estamos viendo después de 25 años que llega el primer virrey al Perú, se consolida el virreinato del Perú. Hubo un caos, un desorden aquí en nuestro Perú. Virreyes que llegaban a gobernar, llegó Vasco Núñez de Vela, tenemos al virrey La Garza, muchos otros virreyes que no pudieron gobernar nuestro pueblo, porque estaban los seguidores en ese entonces de Francisco Pizarro, que le hacían guerra y querían gobernar también ellos el Perú. La ambición era inmensa por la cantidad de oro que tenía nuestro Perú. Es así que estamos viendo, los españoles llegaron en el año 1532. Desde que llegaron en 1532, empezaron la guerra entre los conquistadores. Vemos, como le estamos diciendo, la muerte de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Almagro el Mozo, también su hijo de Diego de Almagro, también murió. Vemos que después el rey Carlos I, el que mandó a los encomenderos, aplica unas leyes nuevas, pero lamentablemente no querían obedecer. Viene el virrey, el primer virrey del Perú, no se olvide, Vasco Núñez de Vela, aplica rigurosamente las leyes y lo matan también al virrey. De ahí estamos viendo cómo varios virreyes de ahí gobernaron nuestro país y lamentablemente no se pudo consolidar el virreinato. Y el virreinato del Perú se consolidó en el año 1569 con el virrey Toledo. Virreyes gobernaron, tantos virreyes gobernaron y trataron de imponer la voluntad del rey de España. El rey de España, con sus reglas, con sus leyes, venían a aplicarlas acá al Perú. Hoy en día podemos ver que no tiene que ver nada aquí España contra nosotros, porque nuestro presidente lo elegimos nosotros mediante el voto. Nos gobierna el presidente bajo una constitución. Antiguamente no, cuando está el virreinato del Perú,
el rey de España mandaba aquí, enviaba a los virreyes para que nos gobierne en base a sus leyes, como todo favorable para los españoles y para los peruanos, lamentablemente no, porque casi 300 años estuvieron gobernados por los españoles. Pero vemos esos virreyes que vinieron de España, tuvieron poco éxito para solucionar estas situaciones. El rey ya era el que envió al virrey Toledo, ya no fue Carlos I, el rey de España, que envió a los encomenderos para que gobiernen nuestro país, mandó a los conquistadores. Tenemos Diego de Almagro, ¿no? Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Los mandó el rey Carlos I. Ya para esta ocasión, ya España ya no era gobernado por Carlos I, sino Felipe II, quien envió al virrey Toledo para que consolide el virreinato aquí en el Perú. Vemos que el rey Felipe II designó como nuevo virrey del Perú a Francisco de Toledo, quien asumió el cargo en el año 1569. Su administración abarcó casi todos los aspectos de la sociedad virreinal. Para esta razón, muchos historiadores lo consideran el gran organizador del Perú colonial. Entonces podemos decir, ¿quién envió al virrey quién envió al virrey Toledo para que se consolide el virreinato en el Perú? Lo envió el rey de España, Felipe II. En el año 1569 se consolida el virreinato del Perú y se puede decir, muchos historiadores lo llaman o lo consideraron al virrey Toledo como el gran organizador del Perú colonial. La visita toledana, vamos a ver cómo Toledo visita aquí a los indígenas para poderlos, de esta manera, unirlos hacia su gobierno. Para tener una idea clara de la situación del virreinato, Toledo se reunió con asesores jurídicos y religiosos e inició junto con ellos una visita general del Perú en el año 1570. Mire cómo un año después de su llegada. En el trayecto el virrey recogió información sobre el gobierno incaico para justificar la conquista y demostrar que los incas habían implementado un régimen autoritario en los Andes. De esta manera buscaba legitimizar el rey como gobernante del Perú y presentarlo como liberador de la población andina de la supuesta tiranía incaica. Uno de los lugares comprendidos en la visita fue Potosí, que ya se había convertido en la ciudad minera más importante del virreinato. Esta visita que Toledo realizó a los indígenas fue para justificar y decirles a los indígenas que el gobierno incaico, es decir, cuando estaban gobernando los incas, habían hecho un mal gobierno, era un gobierno autoritario, ¿no? De esa manera quiso dejar de lado el gobierno incaico y para que empiece el Perú ser gobernado por los reyes de España. En conclusión, el virrey Toledo estaba haciendo quedar mal a los indígenas, a los gobernantes indios, antiguamente a los incas que gobernaron antiguamente nuestro imperio, el Tahuantinsuyo. Él estaba haciendo quedarlos mal, que gobernaban mal, que tenían un régimen autoritario, que no tenían mucha contemplación con la población, para de esta manera ganarse a la población indígena. Y fue así como el virrey Toledo se ganó a la población indígena, lamentablemente diciéndole falsedades sobre el gobierno incaico a los indígenas. Su primera visita y su primera
perspectiva que tenía el virrey Toledo era la ciudad minera, esa ciudad minera que se había convertido en la ciudad minera más importante del virreinato, que era Potosí. Ahí es donde podían sacar cualquier cantidad de mineral para poder ellos satisfacer su ambición. Las medidas que tomó Toledo para mejorar la producción de plata. Vamos a ver qué medidas tomó el virrey Toledo. Estableció la mita minera, un sistema de trabajo obligatorio que aseguraba la mano de obra andina para las minas. Imagínense. Lo primero que hace Toledo es estableció la mita minera. Para él, lo más importante era que el trabajo sea obligatorio. De esta manera, él aseguraba la mano de obra de los indígenas para las minas. El trabajo para él tenía que ser obligatorio, es decir, que los indígenas tenían que trabajar en la mina para poder sacar el mineral y poder ellos enriquecerse. Eso fue lo principal, las primeras medidas que toma el virrey Toledo. Estableció la mita minera. Impulsó, vemos aquí, primero vamos a ver aquí, impulsó técnicas destinadas a la mejora, los métodos de purificación de la plata mediante el uso del mercurio o azufre mineral. Estableció a Potosí desde las minas de Huancavelica. Aquí podemos observar el virrey Toledo, las técnicas que hizo mejorar esos métodos de purificación de la plata, del mineral la plata, que usó para purificar mejor la plata. Usó el mercurio o el azufre, ¿no? De esta manera, para poder también trasladar la minería de Potosí a las minas de Huancavelica. Mayormente interesado acá los virreyes por las minas que tenía nuestro Perú, cantidad de mineral, para ellos poder enriquecerse, ¿no? Los españoles. Qué injusticia hemos tenido aquellos años atrás por esta ambición de los españoles, que nuestro Perú no pudo desarrollarse como se debe, ¿no? Y hoy en día también vemos los malos gobiernos, lamentablemente varios malos gobiernos peruanos, que lo mismo que decía en la época del virreinato, enriquecerse ellos, de igual manera, porque nuestro Perú no puede ser todavía un país desarrollado como el país vecino que tenemos, Chile, Argentina, países sudamericanos que ya están países desarrollados, como han prosperado por los gobiernos que tienen. Pero lamentablemente vemos aquí en nuestro Perú que continúa lo mismo, como en el virreinato, la ambición, cuando llegan al poder se ambicionan por el mineral. Antiguamente los españoles, aquí vemos que los gobernantes cuando llegan al poder se ambicionan por el dinero y porque ellos querer enriquecerse. Continuamos con nuestra clase. Vemos la otra medida que tomó el virrey Toledo: creó la Casa de las Monedas de Potosí con el fin de acuñar monedas, vigilar la extracción de la plata y asegurar el pago de los impuestos. Aquí se preocupó mucho por las monedas y vigilar la extracción del mineral la plata y asegurar el pago de impuestos para cuando estos productos salgan. Obras del virrey Toledo. Tuvo varias obras. Aplicó una serie de medidas para enfrentar las situaciones problemáticas y consolidar el virreinato en la colonia, que en nuestro Perú. Vemos acá el establecimiento del orden. Lo primero que hizo un orden, como ya estamos viendo, estableció el orden, porque cuando él vino al Perú estaba hecho un caos, en guerra entre los mismos españoles mismos, encomenderos, seguidores de Pizarro, que cada virrey que llegaba destinado de España lo mataba y ellos querían seguir gobernando nuestro país. Entonces acá la primera medida, obra que hace, establece el orden en el Perú.
Toledo tuvo que sofocar una serie de motines, ¿no? Dirigidos por los españoles descontentos y si bien salió airoso en todos los casos. Motines, es decir, revueltas que se le presentaban a Toledo constantemente por los españoles mismos que estaban aquí en el Perú y el que querían gobernar acá nuestro Perú, las ambiciones que tenían, ¿no? Y salió, como vemos, airoso y pudo ordenar, ¿no? Y pudo controlar tantos motines que se dio aquí en nuestro Perú, producto de la gobernación del virreinato por los españoles. El virrey también debió enfrentar las incursiones de Francis Drake, corsario inglés que apareció en el año 1579, quiere decir, 10 años después de que vino Toledo, aquí el virrey Toledo a nuestro Perú, viene en el año 1569, y 10 años después vemos a el inglés Francis Drake, que se apareció aquí en nuestro Perú, frente al puerto del Callao. Drake, sin embargo, no atacó el puerto, sino que se dirigió al norte. Toledo armó una flota para darle la caza, pero no logró alcanzarlo. Vemos después de que aquí el virrey Toledo estaba gobernando ya 10 años en nuestro Perú, vemos cómo se acerca Francis Drake, un inglés que desembarcó en el puerto del Callao. Toledo pensaba que los ingleses venían a hacerle la guerra aquí a España, pero después solamente pudimos observar, o solamente se dio a conocer que Francis Drake solamente vino a observar, a ver cómo estaba gobernando Toledo y cómo estaba el caos aquí en nuestro Perú. Se dio cuenta que había un mejor orden y se retiró el inglés. De inmediato también pudimos ver que aquí Toledo, el virrey Toledo, luego armó su flota, ¿no? Un ejército para poder darle el alcance aquí al inglés, pero no logró alcanzarlo porque el inglés se fugó, simplemente observó nomás aquí en nuestro Perú que estaba un mejor orden y se retiró. No quiso guerra en ese momento con los españoles. Toledo pretendió además acabar con la resistencia de los araucanos en Chile. Vemos muchos araucanos que se veía en Chile, pretendió él acabar con la insistencia de estos araucanos. También podemos ver aspectos religiosos y culturales. En el ámbito religioso, la obra más importante, vemos, del virrey Toledo fue el establecimiento del tribunal, vemos acá del Santo Oficio, es decir, de la Inquisición, ¿no? En lo religioso. También podemos, en el aspecto cultural, reorganizó e implementó la universidad que existía en Lima desde el año 1553, que desde el año 1574 tomó el nombre de la Universidad de San Marcos. También se preocupó por la educación de la élite indígena y creó colegios para los hijos y curacas en Lima y Cusco. Tenemos en el aspecto religioso, hizo la obra más importante del virrey y creó el establecimiento de un tribunal de la Santa Inquisición. Creó también iglesias para que puedan ir los indígenas a orar. También en el aspecto cultural estamos observando que reorganizó la universidad, ¿no? Que ya existía ya en Lima desde el año 1553, ya existía esta universidad San Marcos y la puso recién operativa en el año 1574. Se preocupó, vemos también el virrey Toledo, bastante por lo que era la educación de los indígenas. Vemos que también se preocupó por crea escuelas, ¿no? Para darle educación a los curacas de Lima y Cusco. Vemos aquí la población
Andina y Toledo. ¿Cómo fue aquí la población? Una de las prioridades de la administración toledana fue la reorganización de la población indígena, con el fin de tener un mejor control Toledo, ¿no? Primero lo que hizo fue evangelizar aquí a la población. El rey agrupó a los indígenas en pequeños pueblos, llamados reducciones. La reducción estaba diseñada como una ciudad pequeña, con una plaza, en el centro donde se encontraba la iglesia y las casas de las autoridades. En los alrededores se le hallaban las tierras comunales. Al congregar a la población indígena en las reducciones, se garantizó el cobro de tributos. ¿Cómo organiza Toledo la población indígena? Entonces, Toledo, lo primero, se preocupa por evangelizar, la evangelización en el Perú, en el querer que todos pertenezcan al cristianismo y que se bauticen, sobre todo los indígenas, ¿no? Crean en el bautismo, en el Dios, el Creador. ¿Y qué hizo la población indígena? Lo agrupó en pequeños, los pueblos los agrupa en pequeñas reducciones, para él lo llamó así reducciones. Es decir, como hoy en día tenemos nosotros pues pequeñas ciudades que sean San Joaquín, La Victoria, Ocucaje, tenemos también Guadalupe, Subtanjaya. Eso es lo que hizo él, agrupar el pueblo en pequeñas reducciones. Cada pueblo, ¿qué tenía que contar? Tenía que contar con una plaza, un centro donde haya una iglesia y una casa de autoridad, es decir, con un consejo, ¿no? Y al tener la población ya sus reducciones, comenzó a organizar en pequeños pueblos, entonces ya en ese momento garantiza el cobro de tributos, los tributos que hoy en día también nosotros pagamos, tributos por tener el agua, la luz, ya él también le pone tributos a los indígenas para que paguen sus impuestos después de él agruparlos en pequeños pueblos. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y como dice el Haitá, yo me quedé en casa y a seguir quedándonos porque primero es nuestra salud. Que Dios los bendiga y conmigo será hasta la siguiente clase. Gracias.